Hola, bienvenidos a esta clase virtual en la que vamos a aprender a crear una lista de tareas. Mi nombre es Juanjo y soy formador del grupo CEAM perteneciente a la Generalitat. En este caso, nuestra lista de tareas la vamos a crear con Google Sheets, una de las herramientas pertenecientes al paquete G Suite que viene gratuito con nuestro registro en Google. Vamos a empezar accediendo a nuestra aplicación Hojas de Cálculo y vamos a ver que tenemos varias plantillas que podemos usar como base para nuestros proyectos. Tenemos una que es lista de tareas, pero nosotros la vamos a hacer desde cero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues algo muy parecido a lista de tareas, a la que nos ofrece la galería, pero le añadiremos algunos elementos más y cambiaremos algunas validaciones de datos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, para ejemplo, para que veamos cómo lo ha creado Google Sheet, unas columnas que tienen la tarea, la fecha y un checkbox, una casilla de verificación. Esta casilla de verificación tiene por defecto un valor. Si está chequeada es verdadero, si está no seleccionada es falso. Cuando le damos a el checkbox, automáticamente veréis que se pone el fondo en gris y el texto tachado, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que este formato, el formato de las celdas, está condicionado al estado del checkbox. Es decir, si está verdadero, el formato cambiará y si es falso, el formato también cambiará. Esto es lo que vamos a hacer nosotros manualmente. ¿Esto dónde lo podemos ver? En formato condicional. Aquí vemos que tenemos una lista, podemos añadir más reglas. La regla que está creada es esta de aquí. Entonces vemos, nos sale un menú en la que nos dice, oye, aplicar el intervalo desde A4 a C51, que es el tamaño de nuestra lista de tareas. En este intervalo, es decir, en este intervalo de celdas, quiero que apliques una regla. Y esa regla va a ser que le des formato a las celdas si ocurre algo, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un condicional. Luego, ese condicional puede ser el texto contiene, no contiene, comienza por, el texto termina en, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro caso y en el caso de esta hoja de cálculo es la fórmula personalizada. Y nos dice, ¿cuál va a ser el condicional? Va a ser que esa celda A4 va a ser igual a verdadero. Es decir, cuando la celda, si la celda A4 tiene un estado de verdadero, entonces aplícame este estilo de formato. Y aquí vemos que tiene el fondo grisáceo, el texto tachado y el color del texto un poquito más atenuado. Si yo me cambio el fondo, ¿veis cómo me ha cambiado el fondo con un color anaranjado? Pues esto es lo que vamos a hacer, una de las cosas que vamos a hacer, que es formato condicional. También vamos a cambiar el valor de los datos, es decir, en vez de que sea verdadero o falso, vamos a decirle, vamos a personalizar estos datos, el valor de esa celda, el valor de ese checkbox. Pues nada, vamos a ello. Vamos a crear, primero que nada, una hoja de cálculo en blanco. Le damos un clic al signo más y crearemos una hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo vamos a crear nuestra lista de tareas. Lo primero que vamos a hacer es nuestra cabecera, donde vamos a introducir una columna que mostrará las tareas y otra columna que mostrará el estado en el que se encuentran esas tareas. Una vez tenemos nuestra cabecera, lo que tendremos es que crear una lista de tareas. Lista de tareas que vamos a inventarnos. Crear vídeo group
sean realizar tareas del curso realizar evaluaciones del curso. ¿De acuerdo? Ya tenemos una lista de tareas a realizar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle aquí, vamos a dejar esta fila de aquí fija. Es decir, si yo bajo hacia abajo, veis que se me mueve la fila. La fila tareas se mueve conmigo. Esto es muy incómodo, sobre todo ahora no, pero cuando tengamos muchas tareas o trabajamos con control de inventarios o trabajamos con control de trabajadores, etcétera, etcétera, es muy incómodo tener que desplazar todo y perder de vista. Claro, si estamos trabajando con códigos, no vamos a memorizarnos en un principio todas las columnas. Entonces es muy cómodo, veis estos dos filetes gruesos, estos nos permiten, si desplazo, fijar la fila. Podría fijar tantas filas como quisiera. Lo hemos visto en el ejemplo anterior, en el que teníamos en la galería de plantillas. Entonces lo que hacemos es fijar esta fila. Entonces si yo ahora desplazo, no se mueve la fila, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a darle un formato a nuestra cabecera. Seleccionamos la cabecera, le vamos a decir que queremos un color verde, con el texto en blanco y el texto en negrita. Ya tenemos nuestra cabecera y nuestras tareas. Ahora lo que vamos a hacer es introducir un checkbox o una casilla de verificación en nuestra columna de estado. Entonces lo que vamos a hacer es insertar, en insertar, casilla de verificación. Automáticamente nos ha colocado una casilla de verificación en nuestra celda B2. ¿Qué ocurre? Que el valor de esta celda es falso. Si le doy activo es verdadero. Estos dos valores queremos cambiarlos, queremos que sean personalizados, que es lo que vamos a hacer a continuación con datos, validación de datos, ¿de acuerdo? En validación de datos tenemos la celda seleccionada como intervalo de celdas en la que va a funcionar la validación. Es decir, ¿cuál es el rango en el que va a hacerse uso de esa validación? Pues en este caso en la hoja 1, como vemos aquí, en la celda B2. ¿Qué criterios vamos a seguir? Pues en este caso es casilla. Podrían ser una fecha que queremos que tenga un formato determinado, un texto que queremos que sea igual, o contenga o no contenga, que sea un número, pero en nuestro caso es casilla, ¿de acuerdo? ¿Qué valores queremos personalizar? Es decir, ¿cuál es el valor que tiene por defecto? Falso y verdadero. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que use unos valores personalizados. Entonces le damos aquí un clic y se nos despliega marcada y sin marcar, activa y desactivada. Cuando está marcada, por defecto nos muestra verdadero, y si está sin marcar, por defecto nos muestra falso. Nosotros vamos a decirle que nos muestre cuando esté marcada, hecho, como la tarea está hecha. Y cuando esté sin marcar, que nos muestre pendiente. Así conseguiremos personalizar el valor de nuestro checkbox. Luego tenemos, si los datos no son válidos, mostrar un aviso. En este caso, pues nos da un poco igual, porque al ser un checkbox solo tiene o marcada o sin marcar. Podríamos decirle que si no fuera ninguna de estas dos, ninguno de estos dos criterios, nos mostrará un aviso de los criterios introducidos o los datos introducidos no son válidos. O podríamos directamente rechazar la entrada, es decir, no se rellenaría la celda a no ser que se siguieran los criterios marcados aquí arriba. Yo normalmente pongo rechazar entrada porque es
si le ponemos mostrar un aviso, que podemos personalizar, nos permite introducir el dato, aunque esté mal. Entonces siempre es mejor rechazar la entrada. Ya os digo que en este caso, al ser una casilla, no tenemos margen de error. O está marcada o está sin marcar. Ya le hemos puesto las celdas personalizadas. Vamos a darle a guardar. Fijaros que ahora el valor real de la celda es pendiente. Si le doy aquí un clic, el valor de la celda es hecho. ¿Por qué digo el valor real? Recordar que el valor real de las celdas se muestra siempre en la barra de fórmulas. Es decir, vamos a hacer una fórmula sencilla, vamos a hacer una suma. Si aquí tengo un valor 2 y aquí tengo un valor 3, un 9, por ejemplo, le digo que esta celda sea igual a esta celda más esta celda. Aunque aquí nos muestre 11 como valor de la celda, el valor real es D3 más D4. ¿De acuerdo? Igual que aquí, aunque veamos un checkbox, el valor real es o pendiente o hecho. Por eso, muchas veces cuando creamos hojas de cálculo un poco más complejas, donde existen fórmulas, normalmente las marcamos con un color diferente para que el usuario sepa que ahí hay una fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos validado los datos. Tienen que ser como nosotros hemos personalizado. Hemos creado el formato de los encabezados y una serie de tareas. Ahora vamos a realizar un formato condicional. Para crear nuestro formato condicional, vamos a seleccionar primero que nada el rango de celdas al que queremos que afecte esa condición. ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar con la tecla Shift, muevo una celda a la derecha y con control Shift y la flecha hacia abajo selecciono todo el rango de celdas hasta el final. Es decir, hemos seleccionado desde A2 a B1000. ¿De acuerdo? Entonces, en ese rango quiero que el formato sea un formato condicionado. Nos vamos a formato y le damos a formato condicional. En ese momento nos aparece las reglas de formato condicional en forma de ventanita aquí a la derecha, un color seleccionado, aplicar al intervalo, como hemos dicho y le hemos indicado, A2, desde A2 a B1000. ¿Vale? Fijaros que aquí automáticamente me ha cambiado el color de las celdas porque tiene una regla de formato con un condicional. Es decir, la regla de formato es dar formato a las celdas si la celda no está vacía. Las celdas que no están vacías han adquirido el formato que tiene aquí predeterminado, el estilo de formato predeterminado, que es en este caso color de relleno en un verde. Si yo le cambio aquí y le pongo como antes naranja, le pondrá naranja. En nuestro caso no queremos ningún fondo ni queremos que la celda que adquiera el formato esté vacía. Tenemos muchas más condicionales, tenemos una lista de condicionales de texto no contiene, el texto contiene, el texto comienza por, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a dirigir a fórmula personalizada. La condición es la fórmula que vamos a mostrar aquí. ¿Cuál es el valor de la fórmula? Pues el valor de la fórmula va a ser que cuando el check esté activo, cambie el formato de nuestra tarea. Entonces vamos a decirle que el valor va a ser B2 igual, abrimos comillas, a hecho. Tenemos dos valores en el checkbox, hecho o pendiente. Vamos a decir que cuando el valor sea hecho, se adquiera este formato de estilo, que va a ser un texto más atenuado en gris y tachado. ¿De acuerdo? Una vez lo hemos dado el formato, le vamos a decir listo.
Ya tenemos aquí en forma de botón, por si quisiéramos entrar a cambiar alguna de las condiciones, le daríamos doble clic y volveríamos a entrar. En este caso voy a fijar la columna B, que se me olvide. Con este símbolo de dólar lo que hacemos es que esta fórmula afecte siempre a la columna B. Si le dijéramos, bloqueáramos el 2, lo que haríamos sería que afectara solamente siempre a la B y al 2. En este caso solo quiero que el formato sea siempre, la fórmula siempre esté fijada en esta columna, ¿de acuerdo? Le damos a listo, vamos a probarla. Si le doy aquí un clic, veis cómo me ha atenuado el texto y me ha aplicado la fórmula. Es decir, si el valor de B2 es hecho, que me cumpla el criterio de formato, que es gris y tachado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a copiar esta forma, este formato, a todas las celdas. ¿Cómo hacemos esto? Como seleccionamos la celda, copiamos, mantenemos la tecla control apretada, la tecla shift apretada y le damos a la flecha hacia abajo para seleccionar todo el rango de filas, ¿de acuerdo? Y le damos control V. Automáticamente nos copia el checkbox en todas las filas. Ya tengo aquí mi formato condicionado. Hemos condicionado el formato de las celdas al estado del checkbox. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación es añadir una serie de columnas que va a ser fecha de inicio de la tarea y responsable. ¿Por qué colocamos estas dos columnas? Porque yo quiero saber cuándo se registró esa tarea y quiero saber quién es el responsable de realizarla. En el caso de hacerlo para casa, por ejemplo, pues sería, por ejemplo, quién tiene que preparar la fiesta de cumpleaños o quién tiene que bajar al perro. Pues el responsable es Pepito o mi mujer o yo o quien sea, ¿de acuerdo? En el caso de una empresa, a lo mejor yo soy el que lleva el control de las tareas, pero el responsable puede ser, por ejemplo, mi jefe, que tiene que hacer una llamada a un cliente. Entonces el responsable del control de tareas seré yo, pero el responsable de realizar esa llamada será pues mi jefe. Entonces siempre es bueno tener un control de responsable para saber quién es el que tiene que realizar esa tarea. Vamos a copiar el formato de esta celda y lo vamos a pasar a estas dos, a que nos lo copien. ¿De acuerdo? La fecha no vamos a darle un formato condicional, podríamos decirle que fuera en formato de número de fecha, pero en este caso lo vamos a dejar para tenerlo sencillito, para rellenarlo nosotros, pues 26 del 11 y el responsable va a ser Juanjo en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uso del autorrelleno, vamos a poner estas tres tareas en la misma fecha y estas tres tareas con el mismo responsable. Hasta el momento hemos realizado una lista de tareas simple que nos puede valer para el día a día. Pero si necesitamos un control más exhaustivo, esto no nos va a valer. Voy a necesitar más hojas dentro del libro. Si somos una empresa, por ejemplo, grande, pues necesitaremos más hojas con diferentes tareas. Quiero decir, por ejemplo, podríamos tener una hoja que fuera tareas urgentes, podríamos tener una hoja que fuera tareas jefe, tareas comerciales, etcétera. En nuestro caso hemos añadido un par de columnas como fecha de inicio y responsable, pero el factor psicológico también es un factor importante. Debemos tener en cuenta que ver todas las tareas realizadas como no realizadas en la misma hoja
puede ser algo cargante, ya que parece que tengamos la lista siempre llena, por lo que vamos a crear una hoja nueva donde pasen todas las tareas que realicemos, dejándonos solo las que están pendientes de realizar en esta hoja. Esto podríamos hacerlo con el ejemplo de una empresa más grande. Podríamos poner una hoja de tareas urgentes y otra hoja de tareas urgentes realizadas, por ejemplo. Incluso poner avisos de esta tarea va a caducar, etcétera, etcétera. Pero en nuestro caso vamos a seguir haciendo una hoja que recepcione todas las tareas que estén realizadas, dejándonos aquí solo las que están pendientes. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestra hoja. Le vamos a llamar bandeja de entrada. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir a ponerle un nombre a nuestra hoja. Vamos a ponerle gestión tareas. ¿De acuerdo? Vamos a crear una nueva hoja. De aquí desde el más vamos a crear una hoja que la llamaremos hecho, donde irán cargándose las tareas que vayamos realizando de la lista. Para conseguir esto hay varias maneras, como grabar una macro, ¿de acuerdo? Que automatiza el pasar de una hoja a otra la tarea realizada. En este caso vamos a usar una secuencia de comandos que vamos a realizar con JavaScript. Es el lenguaje en el que está basado la programación en Google Sheets y los demás paquetes de Google. No os preocupéis, no vamos a aprender programación. Yo os voy a facilitar el código que podréis descargar o copiar desde la página web. Os explicaré de una forma sencilla y muy por encima la funcionalidad y cómo funciona el script. Y aquel que quiera ampliar esta información del script y de cómo funciona, la tendrá ampliada en los apuntes que encontrará en la página web. Si queréis aprender a realizar alguna macro, pues lo veremos en la lección de macros del curso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a nuestra hoja de cálculo. Vamos a ir lo primero a bandeja de entrada y vamos a copiar toda la cabecera. Vamos a ir a hecho, vamos a pegar control V, vamos a ajustar el tamaño de las columnas, más amplio. Una vez ya tenemos pegado la columna, la hemos copiado de bandeja de entrada, lo que vamos a hacer es copiar el código que encontraremos en la página web y pegarlo en herramientas, editor de secuencia de comandos. Le damos un clic y automáticamente se nos abre el editor de código. Lo que vamos a hacer es pegar aquí la función mover fila hecho que habéis encontrado en la página web. Aquí tenemos unas variables que recogen tanto la información del archivo activo, de la hoja de origen, el nombre de origen, la hoja de destino, celda activa, fila activa, columna activa, valor, etcétera. Esto de aquí lo que nos ayuda es a después, mediante una condicional, cerciorarnos de que efectivamente la información de la hoja donde me encuentro y la fila donde estoy es mayor o igual a 2, que la columna donde me encuentro tiene que ser la 2, que el valor tiene que ser hecho y que el nombre de origen tiene que ser bandeja de entrada. Es decir, es una condicional. Lo que hacemos es recoger toda la información de donde me encuentro yo, ¿vale? Entonces, si me encuentro aquí, pues él sabe que estoy en la A3. Entonces aquí no sucederá nada
Porque en la condicional hemos dicho que tenemos que estar en la columna 2 y él está recogiendo en las variables que estoy en la columna 1, ¿de acuerdo? ¿Qué otras condiciones le hemos impuesto para que realice estas operaciones? Pues le hemos dicho que el valor, si estoy en la columna 2 y en la fila activa es mayor o igual a 2 y el valor es hecho y el nombre de origen es bandeja de entrada, entonces sí que recojo el rango de la fila activa desde la primera columna hasta la última. Es decir, recojo desde la primera columna hasta la última, ¿de acuerdo? Solo si coinciden las condiciones. Y después pegaré en la hoja de destino, o sea, iré a la hoja de destino y hasta la última columna pondré hasta la última columna, es decir, copiaré en mi hoja de destino hecho hasta la última columna, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si estas condiciones se muestran, una vez hecho esto, entonces lo que haremos será mover el rango de destino, lo moveremos, que escoge todas las filas, o sea que pasará todas las filas, lo moveremos a rango de destino y borraremos la fila activa de la hoja de origen, ¿de acuerdo? Es decir, borraremos nuestra fila y la pasaremos a rango de destino, es decir, a hoja de destino, que en este caso es hecho, como le hemos dicho aquí, ¿veis? Luego le he añadido yo para que la hoja de destino nos añada una nueva columna, por cierto. Ahora la crearemos porque si no no nos saldrá bien. Después justo en la última columna quiero que en la hoja de destino recojas el valor en la última columna de un nuevo valor de fecha. Es decir, vamos a poner en la hoja de destino cuándo se finalizó la tarea, pero lo vamos a hacer de forma automática. Entonces el formato del número que vamos a introducir cada vez que suceda esto va a ser mes, día y año. Es decir, después de pegarme todas, ¿vale? La última la utilizará para pegar la fecha de finalización. Si no ponemos otra columna aquí, o sea, otro cabecero, nos la pegará aquí. Entonces nosotros lo que queremos es que nos ponga aquí la fecha de finalización. Por lo tanto, vamos a crear aquí fecha de finalización. Fecha de finalización, ¿de acuerdo? Vamos a copiar el formato. Ahora sí, si no hubiéramos hecho esto, nos hubiera copiado, como le hemos dicho, todas las columnas y nos las hubiera pegado, pero la última, en este caso hubiera sido responsable, nos hubiera puesto una fecha automáticamente con el formato, ¿veis? En la última columna, un nuevo valor, que será de fecha, con el formato de número, mes, día y año. Entonces, al crear esto, lo que hará será poner todas las que copie de la hoja de origen, más la que hemos pedido que automatice. Vamos a probarlo, vamos a ponerle un nombre al proyecto antes que nada, para que no nos dé problema. Le vamos a poner gestión tareas, y le vamos a decir aceptar. En principio no nos habrá ningún error. Ahora vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Vamos a decirle aquí que queremos probar mi función, le damos play, preparando ejecución. Claro, efectivamente, pero, se me había olvidado que tenemos que darle permiso a Google para que acceda a nuestro código. Entonces revisamos los permisos, nos vamos a nuestra cuenta. Una vez en nuestra cuenta le damos a configuración avanzada y nos vamos a ir a gestión de tareas, ¿vale? Le vamos a permitir que gestión de tareas quiere acceder a su cuenta de Google.
pues le decimos que lo permita, ¿de acuerdo? Parando ejecución, seleccionamos la función mover fichero, no le hacemos caso, vamos a probarla. Vamos a ver, mover fila hecho, muy bien, no ha dado ningún error, por lo tanto vamos a probarla en nuestra hoja de cálculo. Vamos a probar desde bandeja de entrada. Yo ya he creado el vídeo, le voy a dar un clic y veis cómo ha desaparecido desde aquí de la hoja de origen. Como se han cumplido las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era la condicional? Si en el documento activo la fila es mayor o igual a 2, que así es, la fila es igual o mayor a 2, la columna es 2 y el valor de la columna es hecho y se encuentra en la bandeja de entrada, en la hoja con el nombre bandeja de entrada, entonces selecciona todas las columnas y muévelas a la hoja de destino, que es hecho. Y luego le hemos dicho que cuando terminen las columnas, cree una nueva, introduzca un nuevo valor de fecha que sea día, mes y año. ¿De acuerdo? Perdón, mes, día y año. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a probar si sigue funcionando. La condición se cumple, no se cumple, porque si me pongo aquí tampoco se cumple, porque estoy, sí, efectivamente. El script está viendo que estoy más allá de la hoja 1, estoy en una igual a 2 o a 3, o sea, mayor de 2 o igual a 2, sí, pero no estoy en la columna 2, estoy en la columna 3, por lo tanto ahí ya no se cumple la condicional y no hace las demás operaciones que tiene marcadas. Si le damos a 3, al 3, a la fila 3, la columna 2, y le damos que el valor es hecho, automáticamente desaparece y se nos va a la hoja de destino como realizada y con la fecha que se terminó o finalizó esa tarea. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el próximo vídeo. Y espero que esto sea útil. Ha sido un poco corto. Podríamos hacer muchas más cosas, pero ya llevamos un buen rato. Vamos a descansar, realizar el test de evaluación después de verlo, leeros un poquito la página web y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.